Buenos días, continuando con lo que es el módulo de gestión impositiva en las organizaciones deportivas. Continuamos entonces el día de hoy con la última clase, tercera y última clase. Recordándoles que luego de la clase vamos a tratar de enviar por el aula virtual los compromisos para que ustedes realicen algunas actividades y vamos a mandar evidentemente todas las láminas y el material de apoyo para que ustedes puedan realizar el cuestionario o contestar el cuestionario. Igualmente vamos a enviar una asignación que son el glosario de términos del que le hablé la semana pasada. Incluso vamos a poner el tiempo específico para que ustedes puedan realizar sus actividades con calma. ¿Ok? La idea es que ustedes puedan eh, digerir, si se quiere, toda esta información y la puedan tener de uso propio para las gestiones que ustedes llevan. Ok, en este momento entonces vamos a hablar de lo que es la gestión impositiva en el área deportiva, en las empresas de deporte. Vamos a empezar por lo más atractivo, digámoslo así, o lo más llamativo, o lo que llama más la atención de todas aquellas empresas que están sujetas a el área impositiva, que es el impuesto sobre la renta. Y este impuesto sobre la renta, evidentemente, entra en el marco legal de lo que es nuestro Código Orgánico Tributario, donde él establece quiénes son los sujetos activos y los sujetos pasivos. Ahora, veamos entonces lo que dice la ley de impuestos sobre la renta. Dice, la ley de impuestos sobre la renta en Venezuela grava los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie por las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en Venezuela. Es decir, todo aquel que es residente en Venezuela y tiene y alcanza un enriquecimiento anual de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley, debe cancelar impuestos sobre la renta. Algunos en una medida, otros en otra, pero es hasta un 34% del impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede entonces? Las organizaciones deportivas no se salvan de esta premisa o de esta ley. También están sujetas a la declaración de impuestos sobre la renta. Incluso los deportistas que tienen un beneficio, un enriquecimiento neto anual por encima de, ellos deben cancelar impuestos sobre la renta, siempre estando en consideración con lo que establece la ley y las regulaciones venezolanas. Ahora, vamos entonces a seguir. Fíjense, la ley de impuestos sobre la renta grava el enriquecimiento neto y disponible obtenidos en dinero o especie en razón de la actividad económica realizada en Venezuela y situados en el país. Eso está establecido en el artículo 1 de la ley de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Más allá, pero eh, y considerando las condiciones de las empresas que son sin fines de lucro, dice, pero además contiene otra serie de obligaciones accesorios, tales como inscribirse en el registro de información fiscal. Esto lo deben hacer todas las organizaciones de derecho público y de derecho privado, evidentemente los clubes, federaciones, asociaciones y todas aquellas que generan
y forman parte de la comunidad deportiva y no son sin fines de lucro, sino que son, tienen una finalidad lucrativa, deben estar registradas en el registro de información fiscal, lo que llamamos el RIF. Presentar la declaración estimada no es la definitiva, pero esa declaración estimada aduce lo que es parte de lo que pudiera ser o cómo va la consideración de enriquecimiento de una organización. Y definitiva cuando corresponda. La definitiva es la que corresponde ya al término en el plazo establecido del impuesto sobre la renta hasta el 30 de marzo. Casi siempre dan una prórroga a las empresas para la declaración hasta el 30 de abril. No se, se, se prorroga 30 días más, de acuerdo a lo que establezca el gobierno nacional. Realizar ciertas actividades como agentes de retención por honorarios profesionales, toda aquella y algunos otros escalafones que están sujetos a las retenciones. Eso está establecido en el artículo 96, ahí tienen los artículos establecidos dentro de lo que es la información de las láminas de presentación que yo les voy a colocar en el aula virtual. Entonces, en el artículo 96 dice cuáles son los agentes de retención y llevar los libros contables de acuerdo a los principios de la contabilidad generalmente aceptada. Eso está establecido en el artículo 99. Ya hemos hablado de todos los libros contables que se deben llevar, por eso todas las organizaciones deben tener a la mano sus registros, los estatutos, las actas de asamblea, el registro de información fiscal, son documentos que deben estar bien específicos y bien organizados dentro del área contable porque eso es la historia de la empresa, esa es la cédula de la empresa, de la organización, de la entidad. Entonces, esa documentación debe siempre estar a la mano. Y cada vez que se hace una sucesión, cada vez que se hace un nuevo cambio de autoridades, estas deben estar allí y estos libros y esta documentación debe ser entregada a las nuevas autoridades para que tengan la cédula de la empresa, la historia viva de la empresa. Incluso los libros contables, balance general, todos los libros de diario y mayor, etcétera, etcétera. Evidentemente, como vimos la semana pasada, la clase pasada, hay unos sistemas de información contable que también están allí y almacenan la información por si en algún momento se llegara a extraviar algún libro o se llegara a perder alguna información, está allí resguardada, eso debe estar resguardado tecnológicamente para que la salud de la organización no se vea afectada. Luego de eso, entonces, tenemos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el capítulo 3, el artículo 14, sé que no veo aquí, ok, el artículo 14 de Impuestos sobre la Renta, tenemos entonces que ella establece las excepciones. ¿Por qué hablamos de las excepciones? Porque hay las organizaciones sin fines de lucro, tienen unas consideraciones en esta ley establecidos en este artículo. Entonces hablamos que hay eximido de las obligaciones tributarias donde están las excepciones y las exoneraciones. Son dos cosas muy distintas. Las excepciones son las que dispensan total o parcialmente el cumplimiento de la obligación tributaria, otorgada en la ley en el artículo 65 del Código Orgánico Tributario. Y las exoneraciones son
por otra parte, las que dispensan en total o parcial obligación tributaria, pero ello debe ser concedido por el Ejecutivo Nacional, siempre y cuando la ley lo autorice. Las exoneraciones pueden ser, no son rígidas, vamos a decirlo así, no son rígidas. Pueden establecerse en un momento determinado, pero después puede desaparecer esa exoneración. Entonces, evidentemente, estas, por ser una condición que concede el Ejecutivo Nacional, no tiene carácter permanente, sino que es a uso y desuso o a criterio del Ejecutivo Nacional. ¿Ok? Por ejemplo, en pandemia hubo una exoneración de impuestos sobre la renta donde las empresas tuvieron algún beneficio por parte del Ejecutivo Nacional por las condiciones que teníamos de aislamiento y evidentemente sabemos que económicamente todas las organizaciones se vieron mermadas o se vieron afectadas por esta medida pues, de aislamiento. Continuamos entonces con esas excepciones y exoneraciones. O sea, ¿a quiénes se les da? Bueno, a las instituciones, las excepciones se les da a las instituciones indicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, científicas, de conservación, de defensa y de mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, deportivas, estamos nosotros, y las asociaciones profesionales o gremiales. A esas eh, instituciones es la que se les hacen las excepciones establecidas en el artículo 14. Sin embargo, dice una coletilla que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios de cualquier índole. Es decir, si yo como organización sin fines de lucro em, realizo mis labores o realizo mis actividades en pro del beneficio y para sustentar la condición operativa de la organización y no tengo beneficio de lucro, entonces yo estoy inmerso en esas excepciones. Pero si por otra parte yo establezco esto, pero estoy haciendo a nombre de la organización algunas actividades que me están lucrando, que me están haciendo obtener una renta o un beneficio anual, entonces yo debo cancelar impuestos sobre la renta. Yo debo hacer un aporte impositivo. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo lucro, yo estoy obteniendo renta. Y eso es totalmente comprobable. ¿Ok? Porque recuerden que nosotros debemos llevar unos libros de contabilidad que son revisados igualmente por nuestro sistema fiscal que está establecido en el CENIAT, está autorizado en el CENIAT. Entonces, las autoridades del CENIAT en cualquier momento para hacer una auditoría les pueden pedir todos los libros y ahí se van a dar cuenta de todas las condiciones bancarias y todas las condiciones de transacciones que ustedes tienen y por eso van a deducir si se está lucrando o no se está lucrando a través de otras actividades beneficiarias que ustedes estén haciendo, como gerentes de deporte. ¿Ok? Entonces dice que en ningún caso eh, que se distribuya ganancia puede ser las excepciones. Sin embargo, dice que en caso de que sí exista una ganancia, sí pueden haber, tienen que hacer la declaración de impuestos sobre la renta. Dice que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios o cualquier índole o parte alguna de sus patrimonios o sus fundadores, asociados o miembros de cualquier naturaleza y que solo realicen pagos normales, son los pagos que corresponden a la operatividad de la organización y necesarios para el desarrollo de las actividades que sean propias de la
de la organización. La condición, entonces, siempre sería que no persigan fines de lucro por los enriquecimientos obtenidos como medida para lograr sus fines. Y el excepto se exceptúa de esta condición de exoneración realizar habitualmente actos objetivos de comercio. Es decir, por ejemplo, la Federación eh, de Natación sacó una línea apropiada de vestimenta y entonces vende los uniformes. Bueno, y tiene que pagar impuestos sobre la renta, porque eso es un comercio que va a enriquecer, que va a traer un lucro dentro de la operatividad de la empresa. Ahora, se hizo una competencia y bueno, por participación hay que pedir una cuota mínima de participación eh, a los atletas para pagar todas las condiciones de la competencia. Ah, bueno, ya eso es este, un aporte propio de la actividad para que la operatividad de la federación, del club, de la asociación, eh, funcione, pues continúe. Sin embargo, estos dos ejemplos que les acabo de poner son como para poder establecer cuándo sí tengo que pagar renta y cuándo no estoy amparado, cuándo estoy amparado bajo la ley de impuestos sobre la renta, bajo el artículo 14. ¿Ok? Entonces, las instituciones estarían obligadas a pagar impuestos sobre la renta por el enriquecimiento proveniente de las actividades que no les sean propias, es decir, la comercialización directa de algunos bienes y servicios que no les corresponda con respecto a lo que está establecido en los estatutos. Seguimos adelante. Ok, entonces, en resumen, vamos a ver. ¿Hay aportes desde las entidades sin fines de lucro? Sí. Hay aportes desde las entidades públicas de gobierno, sí. Nosotros también debemos presentar todas las consideraciones legales que tenga a bien en la institución, incluso los impuestos municipales. Hay que cancelar, nosotros cancelamos el IVA, nosotros hacemos retenciones de IVA y eso tenemos que eh, eh, declararlo ante el, el, el órgano que se encarga en materia tributaria, que es el CENIAT. Entonces, nadie se escapa de todo el aparataje tributario, solo que hay algunas con consideraciones y otras no. Por otra parte, existe algo que se llama el aporte al Fondo Nacional del Deporte. Este aporte va dirigido directamente a las organizaciones que su enriquecimiento esté superando las 20.000 unidades tributarias y están obligados a tener un aporte del 1% de la utilidad al fondo del deporte. Es decir, todas aquellas entidades deportivas que generen utilidad neta anual superior a 20.000 unidades tributarias están obligadas a el aporte del 1% de dicha utilidad al Fondo Nacional de Deporte. Esto está establecido en la ley del deporte. Por lo tanto, todas las organizaciones, digamos, macro, hay organizaciones deportivas, evidentemente, que no están en la consideración no todas tienen el mismo nivel, evidentemente, de ganancia, de, de renta. Entonces hay unas que deben atribuir
o contribuir con los aportes necesarios y otras evidentemente quedan exentas porque su nivel de ganancia está sencillamente sometido a las propias actividades que debe tener para la consideración de su supervivencia dentro del área del deporte. Evidentemente no podemos hablar de una federación de lucha cuando de la misma ganancia que hablamos con una federación de fútbol. O sea, no es lo mismo. Igualmente las asociaciones de béisbol. El cambio, los niveles son significativos, pues. Entonces, evidentemente para estas que sí tienen una rentabilidad mayor o una ganancia superior, están consideradas dentro del rango para aportes a la renta. Por otra parte, el impuesto sobre la renta está estimado a los deportistas donde deben pagar impuestos sobre la renta sobre sus ganancias netas, según el régimen general aplicable a los residentes en Venezuela. Eso quiere decir que no solamente en el deporte, como empresas públicas y privadas, están sujetos al impuesto sobre la renta o a la contribución tributaria, sino que también como persona natural por la actividad propia que realicen, pues entonces deben tener por honorarios profesionales, de acuerdo a la estimación de la renta, deben cancelar. No es igual hablar de un atleta de alto rendimiento, de esgrima, de lucha, no sé, de natación, que hablar un deportista de alto rendimiento de boxeo, de fútbol, de béisbol. Todos sabemos que hay niveles de enriquecimiento o hay niveles de ganancia superiores por las características propias del deporte eh, y por las características propias de los contratos deportivos que le hacen a estos atletas, y estos atletas están sujetos al impuesto sobre la renta de acuerdo al enriquecimiento de cada uno de ellos. Eh, Todos sabemos que en algunas oportunidades hemos visto algunos deportistas que han sido sometidos a alguna consideración legal porque no están rindiendo eh, tributariamente los impuestos a su país. No he escuchado ningún caso aquí en Venezuela, sin embargo, en otros países sí los he escuchado. Sí he visto las noticias con respecto a eso. Sin embargo, en Venezuela no, nunca he visto algún deportista nuestro que tenga ese tipo de problemas. Ok, entonces el impuesto al valor agregado, el IVA, sí. Las entidades deportivas que realizan actividades económicas grabadas con IVA, con las ventas de productos o servicios, deben estar en la disposición de llevar, evidentemente, los registros del IVA, tanto las de compra como los de venta, y presentar su impuesto, sus declaraciones de impuestos es mensualmente, porque no se consideran como contribuyentes especiales, sino como contribuyentes ordinarios. Deben presentar ese impuesto ante el CENIAT mensualmente y deben llevar sus libros, evidentemente, de compras y de ventas para el registro histórico de la organización. Otros impuestos pueden tener impuestos a pagar por eh, tributos municipales sobre propiedades o sobre la publicidad. Hay organizaciones que
eh, tienen mucha más publicidad que otras y deben ser sometidas al pago de los impuestos con respecto a esto, porque esto genera una rentabilidad. Y otras obligaciones de carácter no tributario sería la inscripción en el Registro Único de Información Tributaria, en el CENIAT, y la presentación de declaraciones informativas y la emisión de facturas. En esta parte también me quiero detener porque si nos damos cuenta, una cosa lleva a la otra. Por eso es que dentro de las organizaciones de la estructura deportiva, y estoy hablando en un término más reducido, que son todas aquellas federaciones, asociaciones y clubes que no por ser una estructura pequeña, porque son estructuras que son medianamente pequeñas, no hablando así de lo que es la Federación de Fútbol, la Federación de Béisbol, o sea, la Federación de Básquet, de baloncesto, son federaciones que en su estructura tal vez no sea tan complicada, pero que igualmente deben estar organizadas administrativamente como debe estar organizada cualquier otra organización de mayor envergadura. Entonces, todas estas organizaciones deben estar en cuenta deben tener sus estatutos establecidos, deben tener su registro de información fiscal y deben llevar sus registros contables para poder registrar los tributos necesarios que estén establecidos en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de Impuestos sobre la Renta, igual en la Ley del IVA, igual en la información tributaria, el Registro Único de Información Tributaria. ¿Por qué? Porque son las organizaciones, esto es la salud de la organización. Para cualquier organismo que esté fuera de esa organización pueda aportarle, bien sea beneficio económico o algún apoyo institucional, estas organizaciones pequeñas que son federaciones, asociaciones y clubes, y otras que también se encargan del aspecto deportivo. Recordemos que hay otras que son con fines mercantiles, que evidentemente persiguen un lucro, pero que no son de gran estructura. Sin embargo, deben tener estas consideraciones a bien hacerlas porque es la salud de la empresa, de la institución. Cuando hablamos de la emisión de las facturas, estas facturas deben estar debidamente registradas, seniatizadas. ¿Por qué? Porque llevan una cantidad de información que nos va a permitir a mí, en el marco de lo legal, adentrarnos en una rigurosidad de ley. Y esas son las que nos van a ayudar, evidentemente, a tener todas la información fiscal que nos corresponda obtener para hacer, recordemos que cuando hablábamos de de los procesos de sistemas de información, decíamos que había que tener oportunidad, confiabilidad y una serie de atributos y características para poder tener una información verificable. Entonces, no es sencillamente tener un talonario en blanco donde estas facturas que son correlativas y son prefabricadas, no. Deben tener una factura o una emisión de factura seniatizada donde esté el nombre de la organización, la dirección de la organización, el teléfono de la organización, el registro fiscal, la información fiscal de la organización y estar debidamente correlacionadas para cuando se vaya a presentar el impuesto del valor agregado IVA, donde están establecidas las compras y las ventas. Seguidamente
Acuérdense que hablamos de lo que en principio, en las primeras clases, lo que correspondía a una actividad de una organización de registro contable. Aquí les traje una pequeña clasificación de lo que sería para una empresa privada, de derecho privado, la clasificación, la principal clasificación de sus cuentas. Evidentemente esto tiene una nomenclatura, una numeración que la van a conseguir en cualquier libro contable, de registro contable, cualquier paquete contable va a tener esa nomenclatura. Y están los activos, los pasivos, las cuentas de patrimonio, los ingresos que representan el dinero que las empresas, donde las empresas tienen la venta de productos o servicios, el, el costo que representa evidentemente los gastos que se hacen para poder producir ese bien o ese servicio, los gastos representados por los gastos operativos y los gastos de producción, y tienen también otras clasificaciones que estas primeras cuentas que ven allí son las que representan los libros que establecimos anteriormente, los estados financieros que hablamos en la primera clase: balance general, estado de ganancias y pérdidas y flujo efectivo. Y ahora hay otras clasificaciones que es de acuerdo a la naturaleza de las organizaciones. Pueden ser deudoras o acreedoras, cuentas por pagar o cuentas por cobrar, según se aumentan los débitos y los créditos. Eso quiere decir, si tengo más cuentas por pagar, evidentemente yo estoy creando pasivos. Si tengo más cuentas por cobrar, yo tengo en mi cuenta de activos algún activo allí que me representa una cuenta por cobrar. Según el periodo contable, las cuentas pueden ser corrientes o no corrientes, dependiendo del uso y la dirección, a corto o mediano plazo o largo plazo. Según la información que representen, las cuentas pueden ser de situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio, o de gestión de resultados, que son las de ingresos, costos y gastos. Ya eso lo vimos cuando hablamos del balance general, donde está activo, pasivo y patrimonio, y ingresos que nos dan la rentabilidad, donde está la gestión de resultados, ingresos o egresos. Em, para mayor ejemplo, los activos están representados por la cuenta de caja, banco, las partidas, porque esas son partidas. Las cuentas son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. Y las partidas representan, evidentemente, lo que son caja, banco, cuentas por cobrar, inventario y maquinario. En los pasivos son las cuentas por pagar, préstamos bancarios, impuestos por pagar. En el patrimonio, evidentemente, el capital, la reserva y las utilidades retenidas. Incluso en los ingresos está entonces las ventas, los intereses y las comisiones. Recordemos que existen otros ingresos que evidentemente son los que nos sujetan de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, a si estamos exonerados o no. Y esos otros ingresos, cuando representan un lucro, evidentemente van a representar para nosotros una utilidad, y esa utilidad va a representar para nosotros que tengamos que cancelar un impuesto sobre la renta o no. Esos otros ingresos se ven inmersos en la cuenta de los ingresos. Los costos son los costos de materia, de material, de la materia prima, lo que utilizamos para el funcionamiento de nuestra organización, la mano de obra, costos indirectos de fabricación, etcétera. Y los gastos, evidentemente los sueldos, los alquileres, la publicidad, el servicio público, etcétera, etcétera. El servicio público estamos hablando desde transporte, desde electricidad, desde el agua, y todos esos servicios son servicios públicos. Son gastos fijos, son gastos variables, pero son gastos. Ok, de acuerdo a esto,
y repasando, yo tengo por acá, no sé, yo espero que sí se pueda mostrar. Esto es, si lo están viendo, esto es un clasificador contable de una empresa pública. Evidentemente, este clasificador presupuestario está publicado de acuerdo a el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y Comercio, clasificador presupuestario de recursos y egresos. Este es del 2021. No conseguí uno más actualizado. Si lo consigo, yo lo voy a preguntar en finanzas a ver si lo tiene para podérselos poner en el aula virtual, porque eso es de dominio público, para que ustedes puedan familiarizarse con las cuentas de lo que es el derecho público, las cuentas de las organizaciones públicas. Eso está ustedes buscan clasificador presupuestario actual y les va a aparecer en la página de, de el ministerio, les va a aparecer la UNAPRE, les va a aparecer el clasificador presupuestario. Y allí, evidentemente, tenemos las cuentas, se manejan dos tipos de cuentas. Este clasificador presupuestario de recursos de egresos egresos y gastos, perdón, van a verificar los recursos y los egresos que se manejan en la administración pública. Entonces está la clasificación de las cuentas, las partidas de la 301 y las cuentas y partidas de egresos que son la 401. Allí tienen toda la clasificación presupuestaria en gastos de personal, material y suministros, servicios no profesionales, activos reales, activos financieros, gastos de defensa y seguridad del Estado, transferencia de donaciones, otros gastos, asignaciones no distribuidas, servicios de deuda pública, disminución de pasivos, disminución de patrimonio y reclasificación presupuestaria. Estas son las cuentas que manejan las entidades públicas. Por estas cuentas, por estas partidas, es que se inyecta el dinero y se pueden hacer los gastos o los desembolsos a través de la empresa pública. Por eso es que nosotros cuando estamos en una organización de dominio público, como es, por ejemplo, nuestro Ministerio del Deporte o nuestro Instituto Nacional de Deporte, los institutos regionales y municipales, debemos estar en concordancia con lo que establecen estos principios contables, porque si nosotros desembolsamos un dinero, hacemos un gasto y lo colocamos en una partida que no corresponde, eso nos va a traer a nosotros consideraciones legales. ¿Por qué? Porque entonces estamos tomando una partida que no corresponde a ese gasto y eso se llama malversación de fondos. Y eso está pechado en la ley de corrupción y no deberíamos, entonces nosotros deberíamos tener el conocimiento de cómo gestionar todos estos gastos para que lo más transparente posible puedan salir la contabilidad de la organización pública. Entonces aquí en este clasificador presupuestario van a tener aquí, esto es muy específico, está muy, muy, muy específico aquí. Aquí van a tener cuáles son las consideraciones y cuáles son cada uno, de qué compone cada una de estas partidas. Lo van a poder ver aquí. Yo se los voy a poner en el aula virtual para que ustedes lo puedan tener y así
en el glosario de términos que ustedes van a tener que manejar, puedan saber, lo pueden buscar en este clasificador presupuestario, porque no son iguales los términos que se manejan en la contabilidad de derecho privado que en la contabilidad de derecho eh, público. Fíjense que allá en aquel hablamos de activos, pasivos, patrimonio, gastos, egresos, ingresos, y no, aquí estamos hablando de recursos y estamos hablando de egresos. Dichos recursos que están clasificados aquí, evidentemente son los ingresos que le otorgan a la entidad pública para que haga los desembolsos. Esos ingresos vienen dados, vamos a leerlos rápidamente aquí, por ingresos ordinarios, que es el que inyecta la UNAPRE a través del Ejecutivo Nacional, o el que inyecta el Ejecutivo Nacional a través de la UNAPRE, ingresos extraordinarios, ingresos de operación, ingresos ajenos a la operación, transferencias y donaciones, recursos propios de capital, ventas de títulos y valores que no otorgan propiedad, ventas de acciones y participaciones de capital. Recuerdo que uno de los compañeros hablaba de que las organizaciones públicas estaban de alguna manera sometidas a solamente hacer en un marco específico porque no podían tener algún ingreso por venta de alguna actividad. Esto dice todo lo contrario. Yo les recomiendo que lean esta parte, sobre todo lo que es venta de títulos de valor y venta de acciones y participaciones de capital, porque evidentemente eso entra en este espacio. Solo que hay que saber registrarlo para poder entonces tener una gestión limpia, una gestión verdaderamente auditable. ¿Ok? Disminución de otros activos financieros, tenemos también el incremento de pasivos y el incremento de patrimonio. Entonces aquí tienen el clasificador presupuestario en la lámina, entonces tienen la contabilidad privada, que es un poco más sencilla, yo diría que es un poco más sencilla, aunque esto es puro recursos y gastos o egresos, es un poquito más delicada porque tiene otras connotaciones. Pero la empresa privada, de derecho privado, tiene un poquito más de holgura con respecto a las actividades contables porque eh, están parametrizados en lo que es lícito o no, lo que se puede y lo que no se puede hacer, de acuerdo a sus características que establecen los estatutos. Ok, entonces, por otra parte, hay una página muy interesante que conseguí también, se las voy a pasar. Es de una venezolana, se llama Mari Bóveda. Ella tiene unos artículos de derecho tributario, es abogada en derecho tributario y tiene un par de artículos que también se los voy a pasar, donde nos habla del impuesto sobre la renta eh, atribuibles a los deportistas. Eh, Evidentemente no lo quiero hacer aquí, sin embargo lo voy a pasar por el aula virtual porque ella habla de unas consideraciones y algunos convenios que tienen los deportistas venezolanos o que tiene Venezuela con respecto a las actividades para evitar el doble tributo, la doble tributación. Es decir, los deportistas que tienen renta, que están afuera y tienen renta por la participación de una actividad que ellos establecen aquí en Venezuela, deben tener un impuesto o pagar un impuesto sobre la renta con respecto a ese enriquecimiento. Sin embargo, para no hacer un doble tributo fuera y dentro del país, se establecen unos convenios. Dichos convenios están establecidos en este documento. Yo se los voy a pasar para que ustedes lo tengan en consideración. No me extiendo porque es muy
es muy densa la información y evidentemente no nos vamos a poder extender en esto. Sin embargo, sí me gustaría que tengan a título de información estas consideraciones porque es importante, ¿ok? Entonces, ella establece aquí, evidentemente habla de los deportistas amateur y los deportistas profesionales, eh, algunas actividades de impuestos sobre la renta que son establecidas por el Código Orgánico Tributario a todos estos deportistas. Ya le hablaba de las disciplinas, diferentes disciplinas, sobre todo las de béisbol, fútbol, boxeo y baloncesto, que son las que generan una rentabilidad un poco más alta. Y hay otras de los deportistas residentes en Venezuela y los que están no residentes en Venezuela. Ok, esto se los voy a pasar también a todos ustedes. Hasta aquí entonces eh, la, la presentación o la clase de gestión financiera del deporte. Muchas gracias a todos por su atención. Les dejo entonces un cuestionario, un pequeño cuestionario como es de rutina en el módulo, en la cápsula del módulo. Les dejo las láminas para que ustedes lo puedan tener y de aprendizaje les dejo el listado del glosario de términos que deben tener. Es aproximadamente unas 15 palabras más o menos consideradas en el vocabulario técnico de lo que es la gestión financiera establecida en el deporte para que ustedes puedan tener su glosario de términos y puedan identificar rápidamente cuando se les hable en términos financieros de lo que es la eh, gestión tributaria. Bueno, no me queda más nada que decirles gracias por su atención. Fue para mí un placer haber tenido la oportunidad de compartir estos conocimientos con ustedes. Tienen mi número, cualquier cosa me pueden escribir a mi número y también al módulo del aula virtual para que entonces nos podamos comunicar por cualquier duda. Gracias y hasta luego.